Hola, buenas tardes. Somos los residentes del Centro de Salud de Torreblanca, aquí en Distrito Sevilla, y vamos a hablaros hoy sobre el insomnio en atención primaria. Para ello haremos un resumen basándonos en la clasificación, el diagnóstico y sobre todo el tratamiento del insomnio, tanto medidas farmacológicas como aquellas que no lo son, algunas situaciones especiales y las recomendaciones clínicas. Así entonces, el insomnio es un trastorno que se define como la disminución de la cantidad o calidad del sueño estando presentes uno o más de los siguientes síntomas, como son la dificultad para conciliar el sueño, dificultad para mantenerlo o el despertar precoz con incapacidad para volver a dormir. Tiene una prevalencia de entre un 30 y un 50% en la población adulta y supone el 41% de las consultas en atención primaria. Podemos clasificar el insomnio según dos criterios, que son el momento de aparición del mismo o el tiempo de evolución. Según el momento de aparición podemos diferenciar tres tipos de insomnio. El primero de ellos, denominado de conciliación o inicio, es el más frecuente de todos y consiste en la dificultad para quedarse dormido en el momento de acostarse, con una latencia subjetiva de más de 20 a 30 minutos. Se relaciona fundamentalmente con cambios de hábito o del entorno, así como con estados de ansiedad o determinadas enfermedades crónicas. Posteriormente tenemos el insomnio de mantenimiento del sueño, que conlleva frecuentes o largos despertares durante la noche, generalmente mayores a 30 minutos, y está relacionado con la edad. Y finalmente el insomnio tardío, que conlleva el despertar temprano con la incapacidad para volver a quedarse dormido, lo que se conoce también como despertar precoz, propio del anciano y de los trastornos afectivos, destacando que en la depresión puede llegar a ser un síntoma orientativo del curso de la misma. Y en función del tiempo de evolución, podemos diferenciar dos tipos, el insomnio agudo o de ajuste y el insomnio crónico. El insomnio agudo de ajuste tiene una duración de varios días o semanas y suele haber un factor estresor desencadenante que identifica al paciente. Y el insomnio crónico, en el cual los síntomas ocurren al menos 3 veces en semana durante al menos 3 meses, y en este caso el desencadenante suele ser más difuso. Como hemos dicho anteriormente, el diagnóstico de insomnio es fundamentalmente clínico y se basa en la realización de una adecuada anamnesis e historia clínica del paciente durante su consulta, así como en una exploración física adecuada. Algunas preguntas claves durante la entrevista con el paciente que pueden orientarnos a determinar qué tipo de insomnio presenta son preguntas, por ejemplo, relacionadas con los patrones del sueño, como son cuánto tiempo tarda en dormirse, cuántas veces se levanta y durante cuánto tiempo, o cuántos episodios tiene a lo largo de la semana, si posee un sueño reparador, si durante el día se encuentra cansado, si lo asocia a algún acontecimiento o evento estresante en su vida en los últimos días, si hubo algún cambio importante de hábito o algún factor que lo agrave o lo mejore, así como si existe algún tipo de problema psicológico o trastorno afectivo que pueda constituir el desencadenante de estos episodios. Todo ello nos va a permitir diferenciar entre el insomnio primario y el insomnio secundario. Los principales tipos de insomnio secundario que encontramos en los pacientes son trastornos del sueño debido a enfermedades médicas, inducidas por sustancias, por trastornos del ritmo circadiano, parasomnias o trastornos del sueño relacionados con la respiración, con patologías respiratorias. Una vez descartados todos estos tipos de insomnio, nos quedará el insomnio primario, que principalmente presenta un criterio diagnóstico de exclusión y cuyos criterios podemos observar en la siguiente diapositiva basados en la escala de DSM-5. Muy buenas, mi nombre es José Antonio Díaz y conmigo nos vamos a entrar ya en el manejo de esta patología, el tratamiento del insomnio. Lo más importante en esta introducción es conocer que existen principalmente tres pilares en el manejo. El primero y el de primera elección, valga la redundancia, son las medidas higiénico-dietéticas. El segundo, la psicoterapia, y más en concreto la terapia cognitivo-conductual. Y en tercer y último lugar, el tratamiento farmacológico. Los fármacos vamos a intentar reservarlos en caso de que no respondan a las medidas de higiene y vamos a ir de menos a más. Hay que evitar siempre en estos pacientes la toma de crónica de medicación para el insomnio y también los riesgos que hay de tolerancia y dependencia con alguna familia de fármacos que más adelante se presentarán. En cuanto a las medidas de higiene de sueño, existe evidencia científica del gran alcance de estas en cuanto a la efectividad para lograr regular en un gran porcentaje del paciente el ciclo de sueño sin necesidad de llegar a la medicación adicional.
Bueno, de todas ellas he recopilado las que creo que son más importantes y ahí está reflejada en la diapositiva. Bueno, sería tener un horario regular, irse siempre a dormir a la misma hora, no realizar siesta y si el paciente realiza siesta que no exceda los 45 minutos, evitar a nivel de la dieta, evitar el alcohol y las comidas pesadas por la noche y evitar las bebidas con cafeína. Siempre pensamos en el café, pero es verdad que hay multitud de bebidas que contienen cafeína y hay que evitarlas de 6 a 8 horas antes de dormir. La pantalla, evitarla antes de dormir, que eso es bastante difícil porque yo creo que a día de hoy con los móviles, pues bueno, un pequeño porcentaje de la población cumpliría esa medida. Hacer ejercicio físico evitando las últimas horas del día y también un buen ambiente en la habitación, tanto de luz como de ruido y tener una buena ropa, una ropa cómoda, que el paciente se sienta a gusto, tanto ropa de vestir como la ropa de cama, de las sábanas y de manta. Bien, y en cuanto a la terapia cognitivo-conductual, este pilar de tratamiento va a basarse en intensificar y reforzar que el paciente asocie la cama con el sueño. Se puede llevar a cabo incluso en la consulta de atención primaria, derivándose a consulta de psicología en casos más graves y de difícil manejo con potencial mejoría. Se trabajará con el paciente en ocasiones los pensamientos intrusivos y rumiaciones que no le dejen conciliar el sueño o mantenerlo y descartando o no causas de este tipo. Todo esto se va a trabajar a partir de las 3 órdenes reflejadas en la diapositiva. Solo usar la cama para dormir, no irse a la cama hasta no tener sueño y, si comenzara el insomnio en la cama, realizar una actividad relajante fuera del dormitorio. Hola a todos, yo soy Laura Alcaide, residente de tercer año del Centro de Salud de Torreblanca. Y bueno, en mi parte voy a empezar a hablar sobre el tratamiento farmacológico en el manejo del insomnio en atención primaria. Lo primero que hay que recalcar es que no vamos a plantearnos el tratamiento farmacológico hasta que no hagamos una correcta valoración de la efectividad y de la disponibilidad de las medidas no farmacológicas. De la efectividad, porque por un lado lo primero que tenemos que hacer es educar a nuestros pacientes en la higiene del sueño, darle unas buenas pautas y una buena guía para conseguir una correcta conciliación. Y por otro lado hablamos también de la disponibilidad, porque como ya hemos dicho, la terapia cognitivo-conductual es de gran ayuda para este tipo de problemas, pero como sabemos, no todos nuestros pacientes pueden permitirse el acudir a un psicólogo privado y poder llevar a cabo este tipo de terapia. Una vez que hemos valorado estos dos ítems, podremos plantearnos el iniciar el tratamiento farmacológico y por supuesto también será de gran ayuda en pacientes con insomnio grave que interfiere en la vida habitual del paciente para llevar a cabo sus actividades. Dentro de los grupos farmacológicos vamos a hablar de tres grandes grupos. Yo voy a hablar de lo que son las benzodiazepinas y los hipnóticos Z y después otro compañero hablará de otro grupo de fármacos que podemos encontrar para ayudarnos a tratar a estos pacientes, entre los que hablaremos de la melatonina, de los antidepresivos, antipsicóticos y antipilépticos. Bueno, pues empezando por el grupo de las benzodiazepinas, ¿vale? Son un modulador positivo no selectivo del receptor GABA-A. El GABA es el neurotransmisor más abundante del sistema nervioso central y presenta una naturaleza inhibitoria, de manera que reduce la excitabilidad de las neuronas, produciendo así un efecto sedativo e hipnótico a dicho nivel. Debe valorarse como un tratamiento a corto plazo. No podemos plantearnos tener las benzodiazepinas puestas como un tratamiento de larga duración en nuestros pacientes, sobre todo por la gran cantidad de efectos adversos que podemos encontrar. Por ese motivo, está desaconsejado en el tratamiento del insomnio crónico, ¿vale? Porque es un insomnio de larga data de nuestro paciente y las benzodiazepinas tienen que ser una solución a un momento agudo. Por ejemplo, una situación de estrés, estoy de exámenes y me cuesta dormir, o voy a tener un evento importante en mi vida, tipo me caso y me cuesta conciliar el sueño, o alguna situación como las que acabo de decir, ¿vale? Del mismo modo, no debería valorarse este tratamiento en personas ancianas a partir de los 60 a 65 años, porque se ha demostrado que favorecen el deterioro cognitivo y además también pueden favorecer las caídas en la noche. No obstante, si al final nos planteamos usarlo porque no encontramos otro tipo de fármaco que les sea beneficioso a nuestros pacientes, deberemos plantearnos el uso del lorazepam o el lormetazepam, ya que son benzodiazepinas que no tienen un metabolismo hepático.
Por supuesto, deberemos utilizar las dosis más bajas posibles que tolere el paciente y que sean efectivas, y la duración no debe ser superior a 2-4 semanas de tratamiento, teniendo en cuenta que en ocasiones deberemos llevar a cabo una retirada progresiva, sobre todo en aquellos pacientes que se han enquistado y han realizado un tratamiento con benzodiazepina durante meses o años, que es algo que podemos encontrarnos habitualmente en la consulta. Sobre cómo debemos hacer esta retirada hablará más adelante mis compañeros. En cuanto a los efectos adversos, las benzodiazepinas con una vida media corta son las que producen mayor tolerancia y de forma más intensa, tanto a nivel psicológico como conductual. Hay que tener en cuenta, perdón, que cuando se utilizan las benzodiazepinas indicadas para el tratamiento del insomnio, precisamente suelen ser las de vida media corta e intermedia, ya que lo que se busca es un efecto hipnótico rápido que permita conciliar el sueño. Y de manera ideal esté ausente una vez que el paciente se despierte ya el efecto de ese fármaco. Entonces tenemos que tener en cuenta que nos encontramos ante la paradoja que las benzodiazepinas que más efectivas son para ayudar a la conciliación del sueño de nuestros pacientes son aquellas que al final van a desencadenar una mayor tolerancia y por consiguiente una necesidad de mayor dosis para volver a conseguir el mismo efecto. Suelen producir un efecto rebote a su retirada cuando hacemos tratamientos prolongados con ella, por eso hemos comentado anteriormente que lo ideal es hacer una retirada progresiva del fármaco, y además se ha demostrado que producen una alteración de la estructura fisiológica del sueño, reducen la fase no REM del sueño y también la fase REM con solo una administración de benzodiazepina, de manera que se puede alterar la estructura fisiológica del sueño y producir un descanso inadecuado a pesar de haber producido un correcto efecto hipnótico. Es decir, no es lo mismo dormir que dormir y descansar. Por otro lado, como hemos dicho antes, también producen un efecto, un deterioro cognitivo, que es un efecto dosis dependiente. El uso de benzodiazepina ya está desaconsejado en múltiples guías en mayores de 65 años, ya que produce un empeoramiento de las funciones cognitivas y en aquellos pacientes que presentan ya un deterioro cognitivo lo empeora. Hay riesgo de caídas, no solamente el riesgo de caídas se ve incrementado, sino que además se ve aumentada la gravedad de estas caídas, elevando el riesgo de fractura de cadera a más del doble en la población que consume benzodiazepina. Y por otro lado, también podemos encontrar síntomas diurnos, como es, por ejemplo, el lentecimiento motor, la somnolencia, la sensación de cansancio e incluso la disminución de los reflejos de los pacientes. Por otro lado, tenemos a los hipnóticos Z, dentro de los cuales encontramos al zolpidem y a la zopiclona. Son activadores de los receptores GABA-A, pero en sus unidades diferentes al de la benzodiazepina. Surgieron en un principio como una alternativa a la benzodiazepina, de forma que se decía que eran un fármaco más seguro, teniendo un bajo riesgo de abuso y de tolerancia gracias a las mejoras en su farmacocinética. Sin embargo, ya en las últimas décadas se han reportado numerosos casos de abuso, sobre todo del zolpidem, con una dependencia e incluso una mortalidad relacionada a los fármacos Z, generalmente en combinación con el consumo de otras sustancias. Principalmente se utilizan para el insomnio de conciliación y deben tomar la menor dosis que sea eficaz y nunca superar los 10 miligramos al día. Debe tomarse justo antes de irse a la cama y no tomar otros hipnóticos la misma noche. En ancianos y en pacientes con insuficiencia hepática, la dosis recomendada es de 5 miligramos y no se recomienda conducir ni usar maquinaria que requiera estar alerta hasta 8 horas después de tomar el zolpidem. Están contraindicados en la miastenia gravis, en el glaucoma de ángulo estrecho, en la insuficiencia respiratoria, en la apnea del sueño sin CPAP, en la insuficiencia hepática grave, en la intoxicación etílica aguda, y tanto en el shock como en la hipersensibilidad a benzodiazepina. Debe ser un tratamiento también a corto plazo, con un máximo de 4 semanas, y tenemos que tener en cuenta que estos fármacos tienen un efecto hipnótico pero no ansiolítico, al contrario que las benzodiazepinas, que producen los dos efectos. Igual que en el caso anterior, está desaconsejado en el insomnio crónico y en ancianos, y en caso de utilizarlo al final en ancianos, como hemos dicho, las dosis recomendadas son 5 miligramos al día.
Siempre emplear la dosis más baja posible, como ya hemos dicho, y igual que en el caso anterior, hay que hacer una retirada progresiva si el paciente lleva mucho tiempo tomándolo. Dentro de los efectos adversos, se han descrito casos de sonambulismo y alucinaciones. También, ya como hemos dicho, se ve que producen un deterioro cognitivo, aumentan el riesgo de caída por pérdidas en la coordinación del paciente, pueden producir síntomas diurnos como somnolencia, cansancio, disminución de los reflejos y por último, igual que en el caso anterior, pueden producir un efecto rebote y por eso la necesidad de una retirada progresiva cuando hacemos un tratamiento a largo plazo con este tipo de fármacos. Bueno, y en esta diapositiva lo que podéis ver es un cuadro que compara lo que son las benzodiazepinas, que las vemos arriba, con los hipnóticos Z. En España únicamente disponemos del zolpidem y la zopiclona dentro de los hipnóticos Z. Como podéis ver, dentro de las benzodiazepinas también encontramos la clasificación de acción corta, intermedia y prolongada. Y comparamos los efectos que producen unas y otras. Las benzodiazepinas lo que hacen es que disminuyen el tiempo de inicio del sueño, es decir, disminuyen el tiempo en el que el paciente entra en ese estado de sueño y aumenta el tiempo total del mismo. Además, producen también relajación del paciente en el sentido de que son ansiolíticas, miorelajantes y anticonvulsivantes. Por otro lado, los hipnóticos Z lo que hacen es que reducen la latencia del sueño, ¿vale? Y mejoran sus parámetros sin modificar la arquitectura, que como hemos dicho, las benzodiazepinas ya se ha demostrado que producen una alteración del ritmo fisiológico del sueño, alterando tanto la fase REM como la no REM. Después tenéis una columna en la que vuelven a aparecer los efectos adversos en comparación de la benzodiazepina con los hipnóticos Z. Como podéis ver, los hipnóticos Z tienen menos efectos adversos que la benzodiazepina, pero ya se ha demostrado que no son tan seguros como se creía en un principio. Y por último tenéis las dosis recomendadas de ambos fármacos, tanto de la benzodiazepina más recomendadas para el tema del insomnio como de las de los hipnóticos Z, que es la primera, en los fármacos que favorecen el sueño, en el grupo Z, en la primera, no es la primera, perdón, en la segunda tablita tenéis lo que son las dosis y a nivel del recuadro de dosis os explica cómo se debe administrar, que como hemos dicho es un comprimido por la noche, una media hora antes de acostarse. Hola, mi nombre es José Antonio Bejarano, soy médico interno residente en el Centro de Salud de Torreblanca de segundo año. Yo voy a adentrarme en las otras medidas a tener en cuenta en el tratamiento farmacológico. En primer lugar, hablamos de la melatonina, que es una hormona segregada por la glándula pineal con un ritmo circadiano que regula los ritmos de sueño y vigilia a través de su acción en los receptores MT1 y MT2. Tiene escasos efectos secundarios y suele ser el escalón principal por el que se empieza en el tratamiento del insomnio. Se empieza con 1 o 2 comprimidos al día eh, un par de horas antes de acostarse y después de haber ingerido algún algún alimento, perdón. Con respecto al otros tipos de tratamientos que podemos utilizar en el insomnio, depende principalmente de la patología concomitante del paciente. En caso de tener trastornos ansiosos depresivos, podemos utilizar antidepresivos como la mirtazapina, trazodona o amitriptilina. En casos de clínicas psicóticas, tenemos indicación de antipsicóticos como la risperidona o olanzapina o la quetiapina. Y en caso de dolor neuropático podemos utilizar gabapentina o pregabalina, que serían eficaces tanto de manera individual como conjunta para tanto el dolor neuropático como el insomnio. Ahí tenemos una tabla de los efectos secundarios más habituales y una tabla de las dosis habituales con las que se empieza. Con respecto a las situaciones especiales en las que podemos encontrarnos una indicación de tratamiento del insomnio, nos encontramos con el embarazo.
El embarazo es una situación en la que existe bastante controversia, principalmente por los pocos ensayos clínicos que hay en mujeres embarazadas con tratamiento con benzodiazepinas y demás, puesto que no se saben los efectos que podría tener sobre el feto y, entre comillas, parece poco ético. Durante el primer trimestre del embarazo existen estudios que confirman que las benzodiazepinas pueden producir un incremento pequeño en el riesgo de deformidades en el surco de la línea media del labio o el paladar. Y si se administran en la fase tardía del embarazo, es previsible que puedan aparecer efectos sobre el neonato como hipotermia, hipotonía y depresión respiratoria moderada. Todas las guías suelen coincidir en que se debe retirar el tratamiento 2 semanas antes del parto y las benzodiazepinas con más evidencia, con evidencia de mayor seguridad son el lorazepam y el clonazepam. Por último, y a modo de resumen, queremos recoger en esta diapositiva las principales medidas a tener en cuenta en el tratamiento del insomnio. En el insomnio agudo, es decir, aquel que una evolución menor de 4 semanas, diferenciamos tanto el insomnio de conciliación como el insomnio de mantenimiento y despertar precoz. En el insomnio de conciliación intentaremos primero utilizar la melatonina, después los hipnóticos Z y después las benzodiazepinas de acción corta. En el insomnio de mantenimiento y despertar precoz utilizaremos benzodiazepinas como el normetazepam, loprazolam, flurazepam o cuazepam. Y es verdad que en ancianos puede ser suficiente la mitad de la dosis. En el insomnio crónico siempre comenzaremos con medidas de higiene del sueño y terapia cognitivo-conductual. Utilizaremos también la melatonina y si existe clínica concomitante, como pudiese ser clínica ansioso-depresiva o clínica psicótica o dolor neuropático, utilizaríamos los fármacos previamente descritos. Buenas, yo soy Ángela, soy R4 del Centro de Salud de Torreblanca y voy a hablar un poco de las recomendaciones clínicas. Es decir, ya hemos hablado del tema de las terapias no cognitivo-conductuales, un poco el uso de los fármacos y aquí vamos a dar como una serie de consejos que hay que tener en cuenta antes de iniciar un tratamiento farmacológico. Bien, pues en esta diapositiva que tenemos lo que intentamos transmitir es los diferentes escalones que hay que seguir a la hora de iniciar un tratamiento, decidir iniciar un tratamiento farmacológico del insomnio. Lo primero de todo es hacer un diagnóstico adecuado de una causa del insomnio, porque no es lo mismo una persona que tenga síntomas depresivos, que el tema de su ansiedad afecte a conciliar el sueño, que una persona que tenga un dolor muy intenso, que por ese dolor no pueda conciliar el sueño. Cada una hay que tratarla de una manera diferente y por lo tanto, si no tratamos la causa de base, el insomnio no se va a corregir, por mucho que nosotros pongamos terapias cognitivo-conductuales, terapia farmacológica, si no tratamos la causa de base, el insomnio no se va a corregir. Una vez que ya hayamos detectado esta causa, primero las recomendaciones de la higiene del sueño, como he comentado anteriormente, que con eso no es suficiente, ya las terapias cognitivo-conductuales, el uso de fármacos naturales tipo melatonina, valeriana, que lo que ayudan es un poco a calmar el tema ansiedad, pero siempre sin utilizar ningún fármaco en sí, sino que todos métodos naturales. Y ya si con todo eso no nos ha servido, entonces nos planteamos el tratamiento farmacológico, pero siempre dejarlo como último escalón y no como algo fácil a lo que recurrir. Bien, pues ya hemos pasado por todos los escalones anteriores que hemos hablado, no nos ha funcionado nada y decidimos ya iniciar un tratamiento farmacológico. ¿Qué hay que saber de antemano antes de iniciar un tratamiento farmacológico? Cuando lo decidimos es para un tratamiento del insomnio agudo. No se utiliza un tratamiento farmacológico para un insomnio crónico. Un insomnio crónico lo abordaremos de otra manera. Principalmente porque el hecho de tener un insomnio crónico, si nosotros ponemos un tratamiento farmacológico, no se va a solucionar. Esto es para un tratamiento agudo y siempre intentar a la mínima dosis eficaz del fármaco y el menor tiempo posible, en este caso incluso menor de una semana, porque es algo puntual. Después, siempre intentar poner el tema de si iniciamos benzodiazepina, intentar poner de vida media larga.
no de vida media corta. Normalmente se pone un lorazepam, un lormetazepam, que esos son de vida media corta. Entonces lo que se intenta es cambiarlo por un diazepam que tiene una vida media larga, que lo que nos va a provocar que a la hora de la retirada nos den menos efectos de síntomas de abstinencia y aparte el efecto rebote sea menor, porque el efecto, al ser más duradero, hace que el paciente no se pueda ir disminuyendo progresivamente sin tener que volver otra vez a la dosis máxima. Y también fundamental, intentar evitar el uso en pacientes de mayores de 65 años. Se ha demostrado que el uso de las benzodiazepinas en mayores de 65 años lo que aumenta es un deterioro cognitivo a largo plazo. Bien, pues en esta diapositiva lo que vamos a ver un poco ya un tratamiento dirigido. Como hemos dicho anteriormente en uno de los escalones, hay que detectar las causas secundarias al insomnio. Entonces, en esta diapositiva lo que damos unos pequeños consejos de qué tratamiento utilizar en ciertos casos. Por ejemplo, tenemos un paciente mayor que ha iniciado con un síndrome confusional agudo, no concilia el sueño, está muy agitado, no nos funcionan otros tipos de terapias, ni valeriana. ¿Qué es lo que podemos utilizar? Pues podemos utilizar dosis mínimas de antipsicóticos como la quetiapina. Siempre, como hemos dicho antes, en la mínima dosis eficaz, esto es decir, empezar por 25 miligramos e ir subiendo según las necesidades del paciente. Después, un dolor no controlado, un dolor neuropático, que el paciente presenta muchas parestesias, calambres que le imposibilitan el descanso, pues podemos utilizar o la gabapentina o la pregabalina, que va muy bien para este tipo de dolores, siempre, como hemos dicho, con la mínima dosis eficaz y podemos ir subiendo progresivamente, ¿vale? Después, síntomas depresivos, una persona con un poco de ansiedad, que no pueda conciliar el sueño, que tenga agitación por la noche. ¿Qué es lo que nos va a venir mejor en estos casos? Siempre evitar en estos casos, en los síntomas depresivos, evitar las benzodiazepinas porque después es muy difícil retirarlas, ni benzodiazepina ni fármacos Z, porque al final a la larga van a crear una dependencia. Estos fármacos lo que lo van a dejar un poco más relajado, digamos, entonces van a ir buscando ese tipo de sensación o satisfacción, pero lo que no le estamos es ayudando, lo que le estamos creando es una drogodependencia. Entonces, los fármacos ideales serían la trazodona antes de dormir o la mirtazapina. Siempre recomendado la dosis mínima, pero en estos casos al final se acaba siempre utilizando la máxima dosis porque es la que más efecto va a hacer. Pero siempre esto utilizado en una semana o el menor tiempo posible y siempre pensando en el tema de la retirada y la desescalada. Buenas, mi nombre es Carmen Álvarez y soy residente de segundo año del Centro de Salud de Torreblanca. Después de haber visto cómo diagnosticaríamos y cómo manejaríamos el insomnio en nuestra consulta de atención primaria, yo voy a explicar una propuesta de algoritmo para la retirada de benzodiazepinas y de fármacos Z en los pacientes que hayan estado utilizando estos tratamientos de forma crónica durante más de 4 semanas. Bueno, lo primero que vamos a hacer cuando tengamos nuestro paciente identificado para retirar esta medicación es valorar si es posible la retirada en atención primaria o bien lo tenemos que derivar a un especialista. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues tendremos que hacer una valoración individual del riesgo de complicaciones durante la retirada que presente nuestro individuo. Vale, ¿cuáles serían los factores de riesgo de abstinencia durante la retirada? Pues tenemos factores clínicos, que como serían pues, unos rasgos disfuncionales de la personalidad, patología psiquiátrica como trastorno de pánico o consumo de sustancias o clínica ansiosa o depresiva importante. Y luego tenemos unos factores farmacológicos que creo que se han comentado ya anteriormente, que serían pues, las dosis altas de benzodiazepina o de fármacos Z, el tiempo de tratamiento prolongado, mayor de meses y años incluso, luego el uso de fármacos de vida media corta
y el intento de retirada previa, o sea, un intento de retirada rápida que provoca un mayor síndrome de abstinencia. Vale. Luego tenemos también algunos casos en los que ya nos podemos plantear directamente la derivación a una atención especializada, como serían casos de pacientes que han tenido antecedentes personales de delirium tremens, intentos de retirada previos en los que haya habido sintomatología importante como psicosis, convulsiones o otro tipo de síntomas físicos graves. Y luego en aquellos pacientes que hayan tenido tratamiento con dosis muy altas de benzodiazepina, como serían pues, el equivalente a 30 miligramos de diazepam al día durante un largo periodo de tiempo. Con todo ello, pues vamos a valorar el riesgo que tienen los pacientes de presentar un síndrome de abstinencia, y si el riesgo es bajo o moderado, pues nos podemos plantear la retirada en nuestra consulta de atención primaria. Bueno, ¿cómo vamos a realizar esta retirada una vez ya hemos decidido que la vamos a hacer nosotros en nuestra consulta de atención primaria? Pues lo primero que tenemos que ver es si nuestro paciente estaba consumiendo un fármaco de vida media larga o una benzodiazepina de vida media corta o un fármaco Z. En el caso de que estuviéramos con una benzodiazepina de vida media larga, como es el Transilium o el Rivotril, en ese caso vamos a hacer una retirada progresiva bajando las dosis con este mismo fármaco, sin buscar dosis equivalentes de ningún otro. Pero en el caso de que tengamos un paciente que haya consumido pues, lorazepam, normetazepam, bromazepam, que son fármacos de vida media corta o intermedia, o el zolpidem, vamos a tener que pasar las dosis de este fármaco a las dosis equivalentes de diazepam e ir iniciando la retirada con el diazepam, que tiene una vida media larga y va a hacer que tengamos muchos menos síntomas y mucho menos riesgo de abstinencia. Entonces, por ejemplo, en caso de que tuviéramos un paciente que consume pues 4 miligramos de lorazepam al día, tendríamos que hacer un cambio a las dosis equivalentes de diazepam, que como vemos en la tabla, pues serían unos 20 miligramos de diazepam. Una vez tenemos el fármaco y la dosis que vamos a utilizar para esta retirada, vamos a ver qué estrategia seguimos para ir retirando progresivamente esta medicación. Esto va a depender en función del riesgo individual de cada paciente de presentar síntomas de abstinencia, para decidir el tiempo de retirada en total. Entonces, si vemos que el paciente tiene un riesgo bajo, podemos intentar la retirada en unas 12 semanas. En esas 12 semanas lo que vamos a hacer es que entre la primera y la octava semana vamos a ir retirando un 20% de esa dosis cada 2 semanas. Y luego las últimas 4 semanas vamos a retirar un 10% 2 semanas y ya después el último 10% las últimas 2 semanas. De forma pues que eso, en unos 3 meses habríamos retirado la medicación completamente. ¿Qué pasa si tenemos un riesgo alto de presentar estos síntomas de abstinencia? Pues vamos a tomárnoslo con más calma, vamos a hacerlo en unas 26 semanas, o sea, unos 6 meses. Vale, ¿y cómo lo haríamos? Pues retiraríamos entre la semana primera y la 16, o sea, los 4 primeros meses, un 10% de la dosis cada 2 semanas. Luego, entre la semana 17 y la 22, estaríamos retirando un 5% de la dosis cada 2 semanas y finalmente las últimas 4 semanas, entre la 23 y la 26, un 2,5%. Y de forma que terminaríamos retirando completamente la medicación.